El día que cumplí 60 años exactos, mi hijo mayor me dijo las 3 palabras que cambiarían mi vida para siempre. Arréglate solo. Era el 27 de abril del 2021. Acababa de perder mi trabajo como supervisor de obras en la empresa donde había trabajado durante 32 años, y cuando fui a pedirle ayuda económica a Diego, el hijo al que había criado y educado con tanto sacrificio, me respondió con una frialdad que jamás olvidaré. Pero lo que Diego no sabía es que esas 3 palabras no me iban a destruir, sino que me iban a convertir en el hombre que siempre había soñado ser. Mi nombre es Gonzalo Ribeiro, y esta es la historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en mi mayor bendición. Todo empezó en 1985, cuando tenía 24 años y acababa de casarme con Patricia. Yo trabajaba como albañil en una constructora pequeña de La Matanza. Ella era secretaria en una oficina del centro. Alquilábamos un departamento de un ambiente en Villa Luzuriaga que compartíamos con las cucarachas y la humedad, pero éramos felices porque teníamos planes grandes para el futuro. En 1986 nació Diego, nuestro primer hijo. Cuando lo vi por primera vez en el hospital, prometí que ese nene nunca iba a pasar por las carencias que yo había pasado durante mi infancia en Tucumán. Iba a tener educación, iba a tener oportunidades, iba a tener todo lo que a mí me había faltado. 2 años después llegó Sebastián, y en 1991 completamos la familia con Valentina. 3 hijos en 5 años, con un sueldo de albañil que apenas nos alcanzaba para pagar el alquiler y la comida. Patricia trabajaba de día y estudiaba contabilidad de noche. Yo hacía horas extra todos los días, y los fines de semana trabajaba por mi cuenta, haciendo refacciones en casas de familia. Pero teníamos un sueño: comprar nuestra propia casa. Todas las noches, después de acostar a los chicos, Patricia y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina a planificar cómo íbamos a juntar la plata para el enganche. Ahorrábamos peso por peso, nos privábamos de todo lo que no fuera estrictamente necesario, pero sabíamos que algún día lo íbamos a lograr. En 1993 conseguí el ascenso que había estado esperando durante años. Me nombraron capataz de obras en la misma constructora donde trabajaba, y el aumento de sueldo fue significativo. Por primera vez en nuestras vidas teníamos un poco de aire económico. Nos mudamos a un departamento de 2 ambientes en Ramos Mejía, más cerca del trabajo y de mejores colegios para los chicos. Durante los siguientes 10 años, trabajé como una bestia para hacer crecer mi carrera en la construcción. Estudié para sacarme el título de técnico constructor, hice cursos de seguridad industrial, aprendí a usar programas de computadora para el diseño de obras. En el 2003 me nombraron supervisor de obras, un puesto que nunca había soñado alcanzar cuando era un simple albañil. Con el nuevo puesto vino también un sueldo que nos permitió cumplir nuestro sueño más grande. En el 2004 compramos nuestra primera casa propia. Era un chalet de 3 ambientes con patio en Villa Sarmiento, nada lujoso, pero era nuestro. El día que firmamos la escritura, Patricia lloró de emoción. Los chicos corrían por las habitaciones vacías gritando de felicidad. Yo me sentía el hombre más orgulloso del mundo. Diego había empezado el secundario ese año. Era un pibe inteligente, sacaba buenas notas sin mucho esfuerzo, pero era medio rebelde y no le gustaba estudiar. Yo siempre le decía que tenía que aprovechar las oportunidades que nosotros le estábamos dando, que nosotros no habíamos tenido la suerte de estudiar, pero él parecía dar todo por sentado. Sebastián era completamente diferente. Estudioso, responsable, siempre ayudaba en casa sin que nadie se lo pidiera. Desde chico sabía que quería ser ingeniero, y se preparaba para eso con una dedicación que me emocionaba. Valentina era la más cariñosa de los 3, siempre pegada a mí, siempre preguntándome cosas sobre mi trabajo. En el 2008, cuando Diego terminó el secundario, le propuse que estudiara arquitectura o ingeniería civil para que después pudiera trabajar conmigo en la constructora, pero él me dijo que no le interesaba la construcción, que quería estudiar comercio exterior porque ahí había más plata. Me dolió, pero lo apoyé. Le pagué una universidad privada cara, le compré todos los libros, le di plata para los gastos. Durante la carrera universitaria, Diego cambió mucho.
Se juntó con chicos de familias de clase alta. Empezó a vestirse de una forma diferente. Comenzó a hablar de otra manera. A veces, cuando venía a almorzar los domingos, yo sentía que nos miraba por encima del hombro, como si se avergonzara de dónde venía. Patricia trataba de hacerme entender que era normal, que los chicos cuando van a la universidad conocen otros mundos, y eso los cambia. Pero yo veía algo diferente en los ojos de Diego. Veía desprecio, resentimiento, como si culpara a nosotros por no haber nacido en una familia rica. Sebastián, mientras tanto, había entrado a estudiar ingeniería civil en la Universidad Tecnológica Nacional. Al contrario de Diego, él valoraba cada peso que gastábamos en su educación. Trabajaba los fines de semana para ayudarse con los gastos, venía siempre a contarme lo que estaba aprendiendo. Los profesores lo adoraban, tenía las mejores notas de su año. Valentina había elegido ser maestra jardinera. No era una carrera que diera mucha plata, pero a ella le encantaba trabajar con chicos. Se había anotado en un instituto terciario público. Estudiaba con una pasión increíble. Ya desde el segundo año hacía prácticas en jardines de infantes de la zona. Para el 2012 los 3 chicos estaban estudiando al mismo tiempo. Era un gasto enorme, pero Patricia y yo estábamos orgullosos de poder bancar la educación universitaria de nuestros 3 hijos. Yo seguía trabajando en la misma constructora, pero ahora como supervisor general, coordinando hasta 5 obras al mismo tiempo. En el 2013, Diego se recibió de licenciado en Comercio Exterior. La fiesta de graduación la hicimos en casa, invitamos a toda la familia. Fue un día hermoso. Diego parecía feliz. Nos agradeció por todo el esfuerzo que habíamos hecho. Pensé que tal vez había estado equivocado, que tal vez él sí valoraba lo que habíamos dado por él. Pero a los pocos meses, Diego consiguió un trabajo en una empresa multinacional. Empezó a ganar más plata de la que Patricia y yo habíamos ganado juntos en nuestras mejores épocas. Se mudó solo a un departamento en Belgrano. Empezó a salir con una chica de familia acomodada. Y las visitas a casa se hicieron cada vez más esporádicas. Cuando venía a almorzar los domingos, Diego hablaba de su trabajo, de los viajes de negocios que hacía, de los restaurantes caros donde comía con clientes. Era como si viviera en un mundo completamente diferente al nuestro. Patricia cocinaba sus comidas favoritas, pero él apenas probaba la comida. Siempre tenía prisa para irse. En el 2015, Diego se casó con Florencia, la novia de familia bien. La boda fue en un salón carísimo de San Isidro, pagada completamente por los padres de ella. Patricia y yo nos sentimos fuera de lugar entre tanta gente elegante, pero estábamos felices de ver a nuestro hijo formar su propia familia. Para esa época, Sebastián ya estaba en 4º año de ingeniería y trabajaba part-time en un estudio de arquitectura. Valentina había terminado el profesorado y había conseguido trabajo en un jardín de infantes municipal. Los 3 chicos se habían hecho profesionales. El sueño que Patricia y yo habíamos tenido desde que eran pequeños se había cumplido. Pero poco a poco me di cuenta de que el éxito profesional de Diego lo había distanciado completamente de nosotros. Las visitas se redujeron a una vez por mes, después cada 2 meses, después solo en fechas especiales. Cuando nació su primer hijo, Mateo, en el 2016, tuvimos que pedirle permiso para ir a conocer al bebé. El contraste con Sebastián y Valentina era cada vez más evidente. Sebastián se había recibido de ingeniero en el 2016 y había empezado a trabajar en una empresa de construcción importante. Ganaba bien, pero seguía siendo el mismo pibe humilde y cariñoso de siempre. Venía a almorzar todas las semanas, nos contaba sus proyectos, nos pedía consejos. Valentina se había puesto de novia con un maestro de escuela primaria llamado Tomás, un pibe bárbaro que trataba a Patricia y a mí como si fuéramos sus propios padres. En el 2017 se casaron en una fiesta sencilla pero muy alegre en el club del barrio. Diego vino a la boda, pero se fue temprano con la excusa de que Florencia no se sentía bien. En el 2018 nació Lucía, la hija de Valentina. A diferencia de lo que había pasado con Mateo, el nieto de Diego, Lucía creció rodeada del amor de toda la familia. Valentina la traía a casa todas las semanas. Patricia la cuidaba cuando Valentina tenía que trabajar. Yo le hacía juguetes de madera en mi taller del fondo. Para el 2019
Yo ya llevaba 30 años trabajando en la misma constructora. Había visto crecer la empresa, había supervisado cientos de obras, había entrenado a decenas de capataces y técnicos. Me consideraban un empleado clave, indispensable. Nunca se me ocurrió pensar que pudiera quedarme sin trabajo, pero en marzo del 2020 llegó la pandemia y todo se paralizó. Las obras se suspendieron, la empresa entró en crisis, empezaron los despidos masivos. Como yo tenía 59 años y un sueldo alto, fui uno de los primeros en la lista de despidos. En julio del 2020, me comunicaron que mi contrato había terminado. La indemnización me alcanzó para vivir algunos meses sin trabajar, pero a los 60 años, en plena pandemia, conseguir un nuevo empleo en la construcción era prácticamente imposible. Pasé meses mandando currículums, yendo a entrevistas donde me decían que estaba sobrecalificado o que buscaban gente más joven. Patricia había perdido el trabajo en una oficina contable por la misma época. La empresa había cerrado durante la cuarentena y no había vuelto a abrir. A nuestros 60 años, los dos estábamos desempleados por primera vez en décadas. Los ahorros se empezaron a agotar rápidamente. En diciembre del 2020, tuvimos que pedir un préstamo al banco para pagar las fiestas de fin de año. Era la primera vez en nuestras vidas que nos endeudábamos para gastos corrientes. Sebastián y Valentina nos ofrecieron ayuda, pero ellos también estaban pasando por momentos difíciles con sus trabajos y no podían hacer mucho. Para abril del 2021, cuando cumplí 60 años, la situación era desesperante. Debíamos 3 meses de expensas, 2 cuotas del auto, la tarjeta de crédito estaba al límite. Patricia lloraba todas las noches pensando que íbamos a perder la casa que tanto nos había costado conseguir. Fue entonces cuando decidí tragarme el orgullo y pedirle ayuda a Diego. No era una situación fácil porque hacía meses que no hablábamos, desde la última discusión que habíamos tenido cuando le reproché que nunca venía a visitar a su hermana después del nacimiento de Lucía. Lo llamé por teléfono un martes por la tarde. Le expliqué nuestra situación económica. Le conté que estábamos desesperados, que necesitábamos que nos prestara 50,000 pesos para ponernos al día con las deudas más urgentes. Le dije que le íbamos a devolver todo apenas consiguiéramos trabajo. La respuesta de Diego me dejó helado. «Papá», me dijo con una voz fría que no le conocía, «yo no puedo estar bancando a toda la familia cada vez que tienen problemas. Ustedes son adultos. Yo tengo mis propias responsabilidades. Mi consejo es que se arreglen solos». Y me cortó el teléfono. Esa noche no pude dormir. No podía creer que el hijo al que había criado, al que había dado todo, al que había pagado una universidad carísima, me hubiera dicho que me arreglara solo. Patricia también estaba devastada. 35 años criando a ese chico, me decía, y cuando más lo necesitamos nos da la espalda. Pero la respuesta de Diego, aunque me dolió muchísimo, también despertó algo en mí que había estado dormido durante años. Una rabia, una determinación, una fuerza que no había sentido desde que era joven. Si tenía que arreglarme solo, me iba a arreglar solo. Y le iba a demostrar a Diego que no me conocía para nada. Al día siguiente salí de casa a las 6 de la mañana y empecé a recorrer toda la Matanza buscando trabajo. No me importaba qué tipo de trabajo, no me importaba el sueldo, necesitaba generar ingresos urgentemente. Después de 2 semanas tocando puertas, conseguí un empleo como sereno nocturno en una fábrica de Villa Luzuriaga. No era el trabajo ideal para un hombre de 60 años, pero era un trabajo honesto que me daba un sueldo básico. Trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, 12 horas vigilando una planta industrial vacía. Durante esas largas noches de soledad, empecé a planificar cómo iba a salir adelante. Patricia consiguió trabajo como empleada doméstica en casas de familia, 3 días por semana en Ramos Mejía, 2 días en Jaedo. Era humillante para una mujer de 60 años que había sido contadora durante décadas, pero era plata que entraba en casa. Los dos trabajábamos como cuando éramos jóvenes, pero con cuerpos y fuerzas de 60 años. Durante esos meses terribles, Sebastián y Valentina fueron nuestro sostén emocional. Venían a visitarnos seguido, nos traían comida, nos ayudaban con algunos gastos menores, pero nunca supimos nada de Diego.
Era como si hubiera muerto para nosotros. No llamaba, no preguntaba cómo estábamos, no aparecía ni para mi cumpleaños ni para el de Patricia. En agosto del 2021 pasó algo que cambió todo. Durante una de mis guardias nocturnas en la fábrica, vi que unos ladrones habían entrado a robar cables de cobre. En lugar de esconderme, como me habían enseñado que tenía que hacer, decidí enfrentarlos. Eran 3 pibes jóvenes, pero yo tenía tanta bronca acumulada que me les tiré encima como un loco. Los ladrones huyeron sin llevarse nada, pero yo terminé en el hospital con una costilla fisurada y varios moretones. Cuando el dueño de la fábrica se enteró de lo que había pasado, vino a visitarme al hospital. Gonzalo, me dijo, hace 30 años que tengo esta fábrica y nunca había visto a un sereno defender la empresa con tanta valentía. Me ofreció un puesto como jefe de seguridad de todas sus fábricas, con un sueldo 3 veces mayor al que ganaba como sereno. Además, me dio una bonificación de 50,000 pesos por haber evitado el robo. Era exactamente la plata que le había pedido prestada a Diego 6 meses antes. Esa noche, cuando llegué a casa con la noticia del ascenso, Patricia y yo lloramos de emoción. Por primera vez en más de un año, veíamos luz al final del túnel. Pero lo más importante no era la plata, sino que había recuperado mi autoestima. Me había demostrado a mí mismo que podía salir adelante sin ayuda de nadie. En los siguientes meses, mi nueva posición me permitió conocer mucho más el negocio de la seguridad industrial. El dueño de la fábrica, don Roberto, se convirtió en una especie de mentor. Me enseñó sobre alarmas, cámaras de seguridad, sistemas de control, contratación de personal de vigilancia. Era como volver a estudiar a los 60 años. Para fines del 2021 ya habíamos saldado todas las deudas atrasadas. Patricia había conseguido trabajo en una oficina contable nueva. Ya no tenía que trabajar más como empleada doméstica. Los dos ganábamos bien. Estábamos tranquilos económicamente, pero sobre todo habíamos recuperado la dignidad que habíamos perdido durante los meses más duros. En enero del 2022 tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre: formar mi propia empresa de seguridad. Don Roberto me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre el rubro. Tenía contactos con proveedores de equipos, conocía clientes potenciales. Con los ahorros que habíamos juntado en el último año, podía empezar de a poco. La empresa se llamó Seguridad Ribeiro y empezó con un solo cliente, una fábrica textil de Morón que necesitaba vigilancia nocturna. Contraté a 2 serenos de confianza, instalé un sistema básico de cámaras y empecé a operar. El primer mes facturé 120,000 pesos, una plata que no había visto junta en mucho tiempo. Pero lo más satisfactorio era que había vuelto a ser mi propio jefe después de 30 años de ser empleado. Tomaba mis propias decisiones, manejaba mi propio tiempo, construía algo que era mío. A los 61 años, por primera vez en mi vida, me sentía realmente libre. Durante el 2022, la empresa creció de manera constante. Conseguí contratos con 3 fábricas más, una oficina en el centro de La Matanza y 2 depósitos grandes en Villaluz Uriaga. Contraté a 12 empleados, compré equipos de seguridad más sofisticados, abrí una oficina propia en Ramos Mejía. Para fines del año ya facturaba 1,000,000 de pesos por mes. Era más plata de la que había ganado como supervisor de obras en la constructora. Pero lo más importante era que había demostrado primero a mí mismo y después al mundo que a los 60 años todavía podía empezar de cero y tener éxito. Durante todo este tiempo, Diego siguió sin aparecer. Sabíamos por Sebastián que se había separado de Florencia, que había perdido el trabajo en la multinacional, que estaba viviendo solo en un departamento más chico, pero nunca se comunicó con nosotros. Su orgullo le impedía reconocer que se había equivocado. En marzo del 2023, cuando cumplí 62 años, organizamos una fiesta familiar para celebrar el éxito de la empresa. Invitamos a todos los empleados, a don Roberto, que había sido mi mentor, a Sebastián y Valentina con sus familias. Diego no vino, ni siquiera me mandó un mensaje de felicitaciones. Esa noche, cuando estaba brindando con toda la gente que me quería, me di cuenta de algo muy importante. La frase "arréglate solo" que Diego me había dicho 2 años antes
no había sido una maldición, sino una bendición. Me había obligado a descubrir fuerzas que no sabía que tenía. Me había empujado a construir una vida mejor de la que había tenido antes. En junio del 2023, recibí una llamada que no esperaba. Era Diego. Su voz sonaba diferente, más humilde, más quebrada. «Papá», me dijo, «necesito hablar con vos. Estoy pasando por un momento muy difícil y creo que me equivoqué con muchas cosas». Me pidió si podíamos vernos en un café de Ramos Mejía. Cuando llegué al café, no podía creer el cambio. Diego había adelgazado mucho, se lo veía cansado, preocupado. Me contó que había perdido el trabajo hacía 8 meses, que había agotado todos sus ahorros, que estaba atrasado con el alquiler del departamento. También me contó que se había dado cuenta de que había perdido a toda su familia por culpa de su soberbia. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «cuando te dije que te arreglaras solo, yo creía que era exitoso, que tenía todo controlado, que no necesitaba de la familia, pero la vida me enseñó que estaba completamente equivocado. Ahora soy yo el que necesita ayuda, y no sé si todavía tengo derecho a pedírsela». Lo miré durante un rato largo sin decir nada. Pensé en todas las noches que no había podido dormir por culpa de sus palabras. Pensé en todas las humillaciones que había pasado trabajando como sereno. Pensé en todas las lágrimas que había derramado Patricia durante los meses más duros. Pero también pensé en el nene de 5 años que me ayudaba a cargar herramientas cuando volvía del trabajo. Pensé en el adolescente que me acompañaba los domingos a trabajar en refacciones para ganar unos pesos extra. Pensé en el hijo que había sido antes de que el dinero y el éxito le cambiaran la personalidad. «Diego», le dije finalmente, «yo ya me arreglé solo, como vos me dijiste que hiciera. Construí una empresa, salí adelante, demostré que podía hacerlo. Pero eso no significa que te haya borrado de mi vida. Sos mi hijo, y siempre vas a ser mi hijo, aunque me hayas lastimado». Le ofrecí trabajo en mi empresa de seguridad, no como gerente ni como jefe, sino como un empleado más. Tenía que empezar desde abajo, ganarse el respeto de sus compañeros, demostrar que podía trabajar en equipo. La condición era que viniera a almorzar a casa todos los domingos, como cuando era chico, para reconstruir la relación familiar. Diego aceptó inmediatamente. Empezó trabajando como coordinador de guardias nocturnas, con un sueldo básico, sin privilegios especiales. Los primeros meses fueron difíciles porque tenía que adaptarse a un mundo laboral completamente diferente al que había conocido, pero poco a poco se fue integrando. Lo más hermoso fue ver cómo se iban reparando las relaciones familiares. Los almuerzos de los domingos volvieron a ser una tradición sagrada. Diego se reencontró con Sebastián y Valentina, conoció realmente a su sobrina Lucía, empezó a valorar las cosas simples que antes despreciaba. Patricia, que había sufrido tanto por el distanciamiento con Diego, recuperó a su hijo mayor. Lo veía llegar los domingos y se le iluminaban los ojos. Cocinaba sus comidas favoritas como cuando él era chico. Le preguntaba por su trabajo, por sus planes, por sus problemas. En diciembre del 2023, para las fiestas de fin de año, Diego me hizo un regalo que no esperaba. Me trajo un álbum de fotos que había armado con imágenes de toda la familia, desde que él era bebé hasta el presente. En la primera página había escrito: «Gracias, papá, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Gracias por demostrarme que el éxito verdadero se mide en amor, no en dinero». Esa noche, después de la cena, Diego me pidió hablar a solas. «Papá», me dijo, «quiero pedirte perdón por todo el daño que te hice. Cuando te dije que te arreglaras solo, yo era un soberbio que creía que el dinero me hacía mejor persona. Pero ahora entiendo que vos siempre fuiste un ejemplo de trabajador, de padre, de hombre honesto». Le contesté que no tenía nada que perdonar, que la vida nos había enseñado a los dos lecciones importantes. A él le había enseñado que el dinero sin valores no sirve para nada. A mí me había enseñado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y demostrar de qué estás hecho. Hoy, a los 63 años, tengo una empresa de seguridad que emplea a 20 personas, factura 3 millones de pesos por mes y tiene contratos con las fábricas más importantes de La Matanza. Pero lo más importante es que tengo una familia unida,
donde Diego aprendió a valorar lo que realmente importa en la vida. Mi empresa sigue creciendo. El año pasado abrimos una sucursal en Morón, este año estamos planeando expandirnos a Merlo. Diego ya no es solo un empleado, se convirtió en mi mano derecha, el que coordina todas las operaciones mientras yo me dedico a conseguir nuevos clientes. Sebastián también se sumó al negocio familiar. Como ingeniero civil, se encarga de todos los proyectos que requieren instalaciones complejas de seguridad. Valentina maneja la parte administrativa y de recursos humanos. Los tres hermanos trabajan juntos, se respetan, se ayudan mutuamente. Patricia dejó de trabajar para otros y ahora maneja toda la contabilidad de la empresa. A los 62 años, por primera vez en su vida, es dueña de su tiempo y de su trabajo. Los fines de semana viajamos por el país. Conocemos lugares que siempre habíamos soñado visitar, pero nunca habíamos podido. Pero lo más satisfactorio es ver cómo mis nietos me miran con admiración. Mateo, el hijo de Diego, que ahora tiene 7 años, me pregunta si cuando crezca puede trabajar en la empresa del abuelo. Lucía, la hija de Valentina, me dice que quiere ser como yo cuando sea grande, una persona que nunca se rinde. Durante el año 2024, la empresa de seguridad empezó a tomar una dimensión que yo jamás había imaginado cuando la fundé en mi garaje 2 años antes. Lo que había comenzado como una necesidad desesperada de generar ingresos para sobrevivir, se había convertido en el negocio más exitoso que había tenido en toda mi vida. En enero de ese año, recibí una llamada que cambiaría completamente el rumbo de Seguridad Ribeiro. Era el gerente de una cadena de supermercados que tenía problemas graves de robos en sus sucursales de la zona oeste. Habían probado con 3 empresas de seguridad diferentes, pero ninguna había logrado reducir significativamente los hurtos. «Señor Ribeiro», me dijo por teléfono, «nos han hablado muy bien de su empresa. Necesitamos una propuesta integral para 14 sucursales. Si logra bajar nuestros índices de pérdidas en un 50%, estamos dispuestos a firmar un contrato por 3 años». Era el contrato más grande al que había aspirado hasta ese momento. La propuesta requería una inversión importante: cámaras de alta definición con inteligencia artificial, sistemas de alarmas conectados directamente con las comisarías, equipos de comunicación de última generación y 50 empleados adicionales trabajando en turnos rotativos. Era un salto cuántico para una empresa que había empezado con 2 serenos y 4 cámaras básicas. Diego, que ya llevaba 8 meses trabajando conmigo y había demostrado tener muy buenas ideas para el negocio, me ayudó a armar toda la presentación. Trabajamos durante 3 semanas analizando cada sucursal, diseñando sistemas específicos para cada local, calculando costos y tiempos de instalación. Era la primera vez en años que trabajábamos juntos como padre e hijo en un proyecto importante. La presentación fue un éxito total. No solo conseguimos el contrato con la cadena de supermercados, sino que el gerente nos recomendó con 2 cadenas de farmacias y una empresa de electrodomésticos que también necesitaban servicios de seguridad. En 3 meses habíamos multiplicado por 5 el tamaño de nuestra operación, pero el crecimiento acelerado también trajo desafíos nuevos que no había enfrentado antes. Tener 70 empleados significaba responsabilidades legales y administrativas mucho más complejas. Manejar contratos millonarios requería un nivel de profesionalismo que tenía que aprender sobre la marcha. Coordinar operaciones en 20 locales simultáneamente exigía sistemas de control que no existían cuando éramos una empresa pequeña. Fue entonces cuando tomé una decisión que resultó fundamental para el futuro de la empresa. Convoqué a toda la familia para que se sumara oficialmente al negocio. Sebastián dejó su trabajo en la empresa de construcción para hacerse cargo de todas las instalaciones técnicas. Valentina renunció al jardín de infantes para manejar recursos humanos y capacitación de personal. Patricia abandonó su trabajo en la oficina contable para dedicarse exclusivamente a las finanzas de la empresa. La transformación de Seguridad Ribeiro en una verdadera empresa familiar fue emocionante pero también complicada. Cada uno tenía que aprender a trabajar con los otros en roles completamente nuevos. Diego, que había sido mi empleado durante 8 meses,
Ahora tenía que coordinar con sus hermanos como si fueran socios. Sebastián y Valentina tenían que adaptarse a trabajar en un rubro que no conocían. Los primeros meses fueron tensos. Había discusiones sobre estrategias, diferencias de opinión sobre prioridades, conflictos típicos de cualquier empresa familiar. Pero poco a poco fuimos encontrando el equilibrio. Diego se especializó en la parte comercial y las relaciones con clientes. Sebastián se hizo cargo de toda la parte técnica y logística. Valentina desarrolló un sistema de capacitación para empleados que se convirtió en una ventaja competitiva importante. Patricia, con su experiencia de décadas en contabilidad, organizó las finanzas de la empresa de una manera tan eficiente que podíamos tener informes diarios de rentabilidad por cliente, por empleado, por tipo de servicio. Era un nivel de control que ninguna empresa de seguridad de nuestro tamaño tenía en esa época. Para mediados del 2024, ya teníamos contratos con 42 empresas diferentes. Empleábamos a 120 personas y habíamos abierto oficinas en La Matanza, Morón, Merlo y Hurlingham. La facturación mensual había llegado a 8 millones de pesos, una cifra que me parecía irreal considerando que 2 años antes trabajaba como sereno nocturno por un sueldo básico, pero el éxito económico no era lo que más me satisfacía. Lo que realmente me emocionaba era ver cómo la empresa había reunificado a nuestra familia de una manera que parecía imposible durante los años de distanciamiento con Diego. Trabajar juntos nos había obligado a conocernos otra vez, a respetarnos en roles nuevos, a construir algo en común que era más grande que nuestras diferencias pasadas. Diego había cambiado completamente durante ese año y medio de trabajo conjunto. El ejecutivo soberbio que me había dicho, "Arréglate solo", se había transformado en un hombre humilde que valoraba cada oportunidad, que trataba a todos los empleados con respeto, que entendía que el éxito empresarial sin valores familiares no significa nada. Una de las anécdotas que más me marcó de esa transformación pasó en agosto del 2024. Estábamos instalando un sistema de seguridad en un supermercado de Villa Luzuriaga, el mismo barrio donde yo había trabajado como sereno 2 años antes. Diego estaba coordinando la instalación cuando se acercó uno de los empleados del supermercado a preguntarle algo sobre las cámaras. El empleado era un hombre mayor, de unos 65 años, que trabajaba como repositor. Tenía el uniforme gastado, las manos ásperas de trabajador, la actitud humilde de alguien que había trabajado toda la vida en empleos duros. 2 años antes, Diego ni siquiera hubiera notado la presencia de una persona así. Pero ahora lo vi hablándole con respeto, preguntándole sobre su experiencia, escuchando sus sugerencias sobre dónde ubicar las cámaras. Cuando terminó la conversación, Diego se me acercó y me dijo: «Papá, ese señor me recordó a vos cuando trabajabas en la fábrica. Me di cuenta de que antes yo habría pasado al lado de él sin verlo, como si fuera invisible. Ahora entiendo que gente como él es la que realmente mantiene funcionando el mundo». Esas palabras me emocionaron más que cualquier contrato millonario que hubiéramos firmado. Significaban que mi hijo había recuperado la humanidad que había perdido durante sus años de ejecutivo exitoso, que había aprendido a valorar el trabajo honesto, independientemente de cuánto dinero generara, que había entendido la diferencia entre tener éxito y ser exitoso como persona. Durante el último trimestre del 2024, decidimos hacer algo que siempre había soñado, pero nunca había podido. Compramos un edificio propio para centralizar todas las operaciones de la empresa. Era un galpón industrial de 1.500 metros cuadrados en Ramos Mejía, el mismo barrio donde habíamos comprado nuestra primera casa propia 20 años antes. La mudanza a las nuevas instalaciones fue como un símbolo de todo lo que habíamos logrado. Teníamos oficinas modernas para administración, un centro de monitoreo con pantallas gigantes para vigilar todos los clientes simultáneamente, un aula de capacitación para entrenar empleados nuevos, un taller para reparación y mantenimiento de equipos, y hasta un comedor para que los empleados pudieran almorzar cómodamente. Pero lo que más me emocionó fue el cartel que pusimos en la entrada: Seguridad Ribeiro, empresa familiar desde 2022. Era un reconocimiento público de que habíamos logrado construir algo juntos
que la familia que se había desintegrado por la soberbia y la ingratitud había vuelto a unirse a través del trabajo y el respeto mutuo. La inauguración de las nuevas instalaciones fue en diciembre del 2024. Invitamos a todos los empleados, a los principales clientes, a los proveedores, a la familia extendida. Fue una fiesta que duró hasta la madrugada, con asado, música, baile, alegría genuina de gente que había construido algo valioso trabajando en equipo. Durante mi discurso de esa noche, conté públicamente la historia de cómo había nacido la empresa. Conté sobre el momento más bajo de mi vida, cuando trabajaba como sereno nocturno y pensaba que mi vida se había terminado a los 60 años. Conté sobre la frase «arréglate solo» que me había dicho mi hijo y que me había dolido tanto. Pero también conté cómo esa frase se había convertido en la motivación más poderosa que había tenido en toda mi vida. La empresa Seguridad Ribeiro, les dije a todos los presentes, nació de una traición, pero creció gracias al amor. Nació del dolor, pero se desarrolló gracias a la esperanza. Y hoy es la prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para demostrar de qué estás hecho, y nunca es demasiado tarde para reconstruir una familia. Diego pidió hablar después de mí. Con lágrimas en los ojos, se dirigió a todos los empleados. Hace 3 años yo era un ejecutivo que creía que el dinero era lo único importante en la vida. Le dije a mi padre que se arreglara solo cuando más me necesitaba, porque pensaba que era superior a él. Hoy trabajo para él. Aprendo de él todos los días y puedo decir que es el mejor jefe y el mejor padre que alguien podría tener. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y estaba solo con Patricia limpiando los últimos restos de la fiesta, me puse a pensar en todo el camino recorrido. Desde el albañil de 24 años que había llegado de Tucumán con una mochila y un sueño, hasta el empresario de 63 años que empleaba a 120 personas y facturaba millones por mes. Pero el número que más me importaba no era la facturación ni la cantidad de empleados. Era el número 3. 3 hijos que habían vuelto a respetarme, 3 hijos que trabajaban conmigo todos los días, 3 hijos que habían aprendido que la familia es lo único que realmente importa en esta vida. En enero del 2025 tomamos una decisión importante para el futuro de la empresa: empezar a ofrecer servicios de seguridad para eventos masivos. Sebastián había desarrollado un sistema móvil de cámaras y comunicaciones que podía instalarse y desinstalarse rápidamente en cualquier lugar. Era perfecto para recitales, eventos deportivos, ferias, manifestaciones. El primer evento grande que cubrimos fue un festival de música en el estadio de Huracán. Eran 15.000 personas, 8 horas de evento, coordinación con la policía, bomberos, ambulancias. Era un desafío técnico y logístico enorme para una empresa que hasta hacía poco solo hacía vigilancia de fábricas y supermercados. Pero el evento fue un éxito total. No hubo ningún incidente grave. Todos los sistemas funcionaron perfectamente. El organizador quedó tan conforme que nos contrató para otros 3 eventos durante el año. De repente, habíamos abierto un mercado completamente nuevo, con márgenes de ganancia mucho más altos que los contratos tradicionales. El éxito en eventos masivos nos llevó a conseguir el contrato más importante de la historia de la empresa: la seguridad integral de la Fiesta Nacional de la Tradición en San Antonio de Areco. Era un evento de 5 días, con más de 100.000 visitantes, que requería coordinación con fuerzas federales, provinciales y municipales. Para ese contrato tuvimos que asociarnos con 2 empresas de seguridad más grandes, pero éramos nosotros los que liderábamos el consorcio. Era increíble pensar que la empresa que había empezado en mi garaje ahora estaba a cargo de la seguridad del evento folclórico más importante del país. La Fiesta Nacional de la Tradición fue en noviembre del 2025. Los 5 días del evento fueron intensos. Con operaciones las 24 horas, cientos de empleados coordinados por radio, sistemas de videovigilancia monitoreando cada rincón del predio. Pero todo salió perfecto. No hubo robos, no hubo disturbios, no hubo accidentes graves. El último día del evento, cuando estaba supervisando el desmontaje de todos los equipos, se me acercó un periodista de un canal de televisión nacional que estaba cubriendo la fiesta.
Señor Ribeiro, me dijo, nos han contado que usted empezó esta empresa hace muy pocos años, después de quedarse sin trabajo a los 60. ¿Nos puede contar esa historia? La entrevista duró 15 minutos y se transmitió en vivo por Televisión Nacional. Conté toda la historia, la pérdida del trabajo, la negativa de Diego a ayudarme, el trabajo como sereno nocturno, el enfrentamiento con los ladrones, la decisión de emprender a los 61 años, la reconciliación familiar, el crecimiento de la empresa. Al día siguiente, el video de la entrevista se había vuelto viral en las redes sociales. Miles de personas compartían mi historia como un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Recibí cientos de mensajes de gente que me contaba sus propias experiencias de pérdida y recuperación, de traiciones familiares y reconciliaciones, de fracasos convertidos en éxitos. Pero el mensaje que más me emocionó fue uno que me llegó por Instagram. Era de un hombre de 58 años de Córdoba que había perdido su trabajo durante la pandemia y estaba pensando en suicidarse porque se sentía demasiado viejo para empezar de nuevo. Su historia me salvó la vida, me escribía. Si usted pudo empezar una empresa a los 60, yo puedo buscar trabajo a los 58. Esa noche, cuando llegué a casa después de una semana agotadora pero exitosa en San Antonio de Areco, reuní a toda la familia para cenar. Diego, Sebastián, Valentina, Patricia, mis nietos Mateo y Lucía, mi yerno Tomás. Todos estaban ahí alrededor de la mesa, celebrando un éxito que habíamos construido trabajando juntos. Hace 4 años, les dije, cuando Diego me dijo que me arreglara solo, yo pensé que mi vida se había terminado, pero en realidad estaba empezando. No solo construimos una empresa exitosa, sino que reconstruimos nuestra familia. Aprendimos a respetarnos, a trabajar juntos, a ser mejores personas. Diego levantó su copa y propuso un brindis, por el hombre que me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en amor, por el padre que me perdonó cuando no me lo merecía, por el jefe que me dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo habría hecho, por Gonzalo Ribeiro, mi héroe. Esa noche dormí con una tranquilidad que no había sentido en décadas. Había demostrado que podía arreglarme solo, como mi hijo me había dicho. Pero más importante aún, había demostrado que cuando uno se arregla solo con valores sólidos y trabajo honesto, puede construir algo mucho más grande que el éxito individual. Puede construir un legado familiar que trasciende las generaciones. Hoy, a los 65 años, soy el dueño de la empresa de seguridad más importante del oeste del Gran Buenos Aires. Empleo a 200 personas. Facturo 15 millones de pesos por mes. Tengo contratos con las empresas más grandes de la región. Pero lo que realmente me enorgullece es que construí todo esto trabajando junto a mis 3 hijos, enseñándoles que el éxito compartido es el único éxito que vale la pena. En marzo del 2026, recibí una propuesta que jamás hubiera imaginado cuando empecé como sereno nocturno 5 años atrás. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires me invitó a participar en una licitación para proveer servicios de videovigilancia urbana en 30 municipios del conurbano bonaerense. Era un contrato de 50 millones de pesos anuales por 5 años, el más grande en la historia de la seguridad privada argentina. La propuesta requería una inversión tecnológica enorme. 1.500 cámaras de alta definición con reconocimiento facial, centros de monitoreo conectados las 24 horas con cada comisaría, sistemas de inteligencia artificial para detectar patrones delictivos y una plantilla de 300 operadores trabajando en turnos continuos. Cuando leí los términos de la licitación por primera vez, mi instinto me dijo que era demasiado grande para nosotros. Competiríamos contra empresas multinacionales con décadas de experiencia y recursos prácticamente ilimitados. Pero Diego me convenció de que al menos estudiáramos la posibilidad. «Papá», me dijo, «hace 5 años vos pensabas que trabajar como sereno era demasiado para tu edad. Mira dónde estamos ahora». Decidimos formar un consorcio con 3 empresas tecnológicas especializadas en videovigilancia urbana. Nosotros aportaríamos la experiencia en operaciones de seguridad y gestión de personal. Ellos proporcionarían la tecnología y el know-how técnico.
Era una alianza estratégica que nos permitía competir de igual a igual con las multinacionales. La preparación de la propuesta nos llevó 4 meses completos. Trabajamos días y noches analizando cada municipio, diseñando sistemas específicos para cada zona, calculando costos operativos, estudiando la legislación aplicable. Toda la familia estaba involucrada. Sebastián coordinaba la parte técnica, Diego manejaba las negociaciones comerciales, Valentina diseñaba los planes de capacitación para operadores, Patricia controlaba que todos los números cerraran. Durante esos meses de preparación pasó algo que me emocionó profundamente. Mateo, mi nieto mayor que ya tenía 10 años, empezó a venir a la oficina después del colegio para ayudar al abuelo con el proyecto importante. Obviamente no podía ayudar en nada técnico, pero se sentaba en mi escritorio a hacer los deberes mientras yo trabajaba, y de vez en cuando me preguntaba cosas sobre la empresa. «Abuelo», me dijo un día mientras yo revisaba planos de ubicación de cámaras, «cuando sea grande quiero trabajar con vos como hacen papá, tío Sebastián y tía Valentina». Le expliqué que para cuando él fuera grande, yo iba a ser muy viejito para trabajar. «No importa», me contestó. «Yo voy a cuidar la empresa para que vos puedas descansar». Esas palabras me llegaron al alma. Significaban que la tercera generación de la familia ya estaba pensando en continuar lo que habíamos construido. Que los valores de trabajo, honestidad y unión familiar que habíamos transmitido a nuestros hijos, ellos los estaban transmitiendo a sus propios hijos. La presentación de la propuesta fue en julio del 2026, en un auditorio del Ministerio de Seguridad con más de 200 personas presentes, funcionarios provinciales, intendentes municipales, representantes de todas las empresas participantes, periodistas especializados. Era el momento más importante en la historia de Seguridad Ribeiro. Diego fue quien hizo la presentación principal. Durante 40 minutos, expuso nuestro plan con una claridad y una pasión que me llenaron de orgullo. Habló sobre nuestra experiencia en eventos masivos, sobre nuestros sistemas de capacitación de personal, sobre nuestra filosofía de trabajo basada en valores familiares sólidos. Al final recibió una ovación de todo el auditorio, pero la competencia era feroz. Había empresas con facturaciones anuales de cientos de millones de pesos, con tecnología de punta desarrollada en Silicon Valley, con experiencia en proyectos similares en otros países. Nosotros éramos David enfrentando a varios Goliat al mismo tiempo. Los resultados se anunciaron en septiembre. Habíamos quedado segundo, perdiendo por apenas 3 puntos sobre 100. Era una derrota, pero una derrota heroica. Habíamos demostrado que una empresa familiar argentina podía competir contra las multinacionales más poderosas del mundo. Habíamos puesto a Seguridad Ribeiro en el mapa de las grandes ligas de la seguridad latinoamericana. La empresa que ganó la licitación me llamó 2 semanas después. Habían revisado nuestra propuesta y querían contratarnos como socios operativos para manejar la gestión de personal en 10 de los 30 municipios del proyecto. Era un contrato de 15 millones anuales, no tanto como el original, pero suficiente para consolidarnos como una de las empresas de seguridad más importantes del país. Aceptamos la propuesta inmediatamente. Durante los siguientes meses, contratamos a 200 empleados adicionales. Abrimos centros de operaciones en 10 ciudades diferentes. Implementamos sistemas de comunicación que conectaban todas nuestras bases con una central única en Ramos Mejía. Para fines del 2026, Seguridad Ribeiro empleaba a 400 personas, facturaba 25 millones de pesos mensuales y operaba en 24 municipios del Gran Buenos Aires y el interior de la provincia. Habíamos pasado de ser una empresa familiar pequeña a ser una corporación mediana con presencia regional, pero el crecimiento acelerado también trajo complicaciones que no habíamos anticipado. Manejar 400 personas requería estructuras de recursos humanos mucho más complejas. Operar en 24 ciudades simultáneamente exigía sistemas logísticos que no teníamos. Facturar 25 millones mensuales implicaba responsabilidades impositivas y financieras que estaban al límite de nuestras capacidades administrativas. Fue durante esos meses de crecimiento explosivo
que Diego tomó la decisión más importante de su carrera profesional. Se anotó en un MBA ejecutivo para aprender gestión de empresas medianas. Papá, me explicó, cuando éramos chicos podíamos improvisar todo sobre la marcha, pero ahora manejamos 400 familias que dependen de nosotros. Tenemos que profesionalizar la gestión para estar a la altura de la responsabilidad. Sebastián también decidió especializarse. Se inscribió en un posgrado en tecnología aplicada a seguridad urbana. Quería entender los sistemas de inteligencia artificial, el análisis de Big Data aplicado a prevención delictiva, las tendencias globales en videovigilancia inteligente. Si vamos a competir con las multinacionales, decía, tenemos que tener la misma tecnología que ellas. Valentina, por su parte, desarrolló un programa de capacitación en liderazgo que se convirtió en un modelo para otras empresas del rubro. Había descubierto que tenía un talento natural para formar supervisores y coordinadores que pudieran manejar equipos grandes con eficiencia y motivación alta. Varias empresas de otros rubros le pidieron que replicara su sistema en sus organizaciones. Patricia, a sus 67 años, se convirtió en la directora financiera más respetada del sector. Había desarrollado sistemas de control de costos tan precisos que podíamos calcular la rentabilidad de cada contrato por día, por empleado, por tipo de servicio. Su experiencia como contadora, combinada con décadas de manejar las finanzas familiares en épocas difíciles, la había convertido en una experta en optimización de recursos. En enero del 2027 tomamos una decisión estratégica fundamental: abrir una escuela de capacitación en seguridad privada. La idea era formar a nuestros propios operadores con estándares de calidad superiores a los que ofrecía la competencia, pero también generar ingresos adicionales capacitando personal para otras empresas del sector. La Escuela de Seguridad Ribeiro abrió sus puertas en marzo del 2027 en un edificio de 3 pisos que compramos en San Justo. Ofrecía cursos de vigilancia básica, manejo de equipos tecnológicos, prevención de riesgos laborales, atención al cliente en servicios de seguridad y liderazgo de equipos de trabajo. El éxito de la escuela superó todas nuestras expectativas. En el primer año, capacitamos a 1.200 alumnos, no solo de nuestra empresa, sino de 32 empresas de seguridad de todo el país. Habíamos creado, sin darnos cuenta, un nuevo modelo de negocio que complementaba perfectamente nuestras operaciones tradicionales, pero lo que más me enorgullecía de la escuela no eran los ingresos que generaba, sino el impacto social que estaba teniendo. Muchos de nuestros alumnos eran hombres y mujeres de más de 40 años que habían perdido sus trabajos en otros rubros y necesitaban reinsertarse laboralmente. Les dábamos no solo capacitación técnica, sino también herramientas para recuperar su autoestima y su confianza. Uno de los casos que más me impactó fue el de Roberto, un hombre de 56 años que había trabajado durante 20 años como operario en una fábrica textil que cerró durante la pandemia. Cuando llegó a nuestra escuela, estaba completamente destruido, sin esperanzas, convencido de que era demasiado viejo para aprender algo nuevo. Roberto se inscribió en el curso de vigilancia básica, casi por desesperación. Los primeros días estuvo a punto de abandonar porque creía que no podía seguir el ritmo de compañeros más jóvenes. Pero Valentina trabajó personalmente con él, le dio clases de apoyo individuales, lo motivó a perseverar cuando quería rendirse. Al final del curso, Roberto había sacado las mejores notas de su camada. Lo contratamos inmediatamente como supervisor de operaciones nocturnas en uno de nuestros contratos más importantes. 6 meses después, coordinaba un equipo de 15 personas y era uno de nuestros empleados más valorados. Don Gonzalo, me dijo el día que cumplió 1 año trabajando con nosotros, usted me salvó la vida. A los 56 años, me dieron una segunda oportunidad cuando nadie más creía en mí. Historias como la de Roberto se repetían constantemente en nuestra empresa. Habíamos desarrollado, sin darnos cuenta, una cultura organizacional donde valorábamos la experiencia de vida por encima de la edad, donde dábamos oportunidades a gente que otras empresas descartaban automáticamente, donde tratábamos a cada empleado como si fuera parte de una gran familia extendida.
En julio del 2027, recibí un reconocimiento que jamás hubiera imaginado. La Cámara Argentina de Empresas de Seguridad me nombró Empresario del Año por mi contribución al desarrollo del sector y mi modelo de gestión basado en valores familiares. La ceremonia fue en el Hotel Sheraton, con más de 500 personas presentes. Durante mi discurso de agradecimiento, conté una vez más la historia de cómo había empezado todo. Hablé del día que cumplí 60 años y mi hijo me dijo, arréglate solo. Hablé de los meses trabajando como sereno nocturno, pensando que mi vida se había terminado. Hablé del momento en que decidí crear mi propia empresa a los 61 años. Hablé de la reconciliación con Diego y la transformación de Seguridad Ribeiro en una empresa familiar. Este premio, les dije a todos los presentes, no es solo mío, es de Patricia, mi esposa, que me acompañó durante los momentos más duros y celebra conmigo los éxitos más grandes. Es de Diego, Sebastián y Valentina, mis hijos, que aprendieron que trabajar en familia multiplica las alegrías y divide las tristezas. Es de los 400 empleados que confían en nosotros para mantener a sus familias. Y es de todos los empresarios que alguna vez creyeron que era demasiado tarde para empezar de nuevo. La ovación duró 5 minutos. Al final de la ceremonia, se me acercaron docenas de empresarios para felicitarme, pero también para contarme sus propias historias de fracasos y recuperaciones, de traiciones familiares y reconciliaciones, de sueños cumplidos después de los 60 años. Esa noche, cuando llegué a casa con el premio bajo el brazo, encontré a toda la familia esperándome con una torta de celebración. Mateo y Lucía, mis nietos, habían hecho dibujos de la empresa con crayones de colores. En el dibujo de Mateo aparecía un señor con bigotes, supuestamente yo, parado al lado de un edificio gigante con el cartel Seguridad del Abuelo. En el dibujo de Lucía aparecía toda la familia tomada de las manos al lado de muchos autos de seguridad. Abuelo, me dijo Lucía esa noche, cuando sea grande quiero trabajar en la empresa como papá, tío Diego y tío Sebastián. Le pregunté qué quería hacer específicamente. Quiero ser la jefa de todo, me contestó con una seriedad adorable, para que vos puedas descansar cuando seas muy viejito. Esas palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Significaban que la empresa que había nacido de la desesperación y la necesidad había echado raíces tan profundas en nuestra familia que ya estaba influyendo en los sueños de la tercera generación. Que los valores de trabajo honesto, perseverancia y unión familiar que habían guiado mi vida seguirían guiando a mis nietos cuando yo ya no estuviera. Hoy, a los 66 años, soy el fundador y presidente de la empresa de seguridad más exitosa del oeste argentino. Empleo a 400 personas, facturo 300 millones de pesos anuales, opero en 24 ciudades, capacito a más de 2.000 alumnos por año en mi escuela de formación profesional. Pero las cifras, por impresionantes que sean, no son lo que realmente me llena de orgullo. Lo que me enorgullece es haber construido todo esto trabajando codo a codo con mis 3 hijos, demostrando que una familia unida puede lograr cosas que parecen imposibles cuando están separados. Lo que me satisface es saber que damos trabajo a 400 familias, que formamos profesionalmente a miles de personas, que contribuimos a hacer más seguras las ciudades donde operamos. Lo que más me emociona es que mis nietos me ven como un ejemplo de que nunca hay que rendirse, de que los fracasos son oportunidades disfrazadas, de que las palabras más crueles pueden convertirse en las motivaciones más poderosas si uno tiene la actitud correcta para procesarlas. En octubre del 2027 recibí una llamada que jamás esperé. Era de la Universidad Tecnológica Nacional, donde había estudiado Sebastián años atrás. El decano de la Facultad de Ingeniería me invitaba a dar una conferencia magistral sobre emprendimiento después de los 60, casos de éxito en la Argentina moderna. Al principio pensé que era una broma. Un tipo que había trabajado como albañil durante 30 años, que se había quedado sin trabajo a los 60, que había tenido que trabajar de sereno nocturno para sobrevivir, dando una conferencia en una universidad nacional. Parecía irreal, pero el decano insistió
Su historia es exactamente lo que nuestros alumnos necesitan escuchar en estos tiempos difíciles. La conferencia fue el 15 de noviembre del 2027 en el aula magna de la universidad, con más de 400 estudiantes presentes. Cuando subí al estrado y vi todas esas caras jóvenes esperando escuchar mi historia, sentí una responsabilidad enorme. No podía defraudarlos. Tenía que transmitirles algo valioso que les sirviera para sus vidas. Hablé durante 1 hora y media. Conté toda la historia desde el principio. Mi llegada desde Tucumán, los primeros años como albañil, la construcción de la familia, el ascenso profesional, la pérdida del trabajo, la humillación de trabajar como sereno, la frase cruel de Diego, la decisión de emprender, la reconciliación familiar, el crecimiento exponencial de la empresa. Pero sobre todo traté de transmitirles algo que había aprendido a los golpes, que el fracaso no es lo opuesto del éxito, sino un escalón hacia el éxito, que las traiciones más dolorosas a veces son las que nos empujan hacia nuestros destinos más grandiosos, que nunca es demasiado tarde para reinventarse completamente si uno tiene la actitud correcta. Durante el periodo de preguntas, una estudiante de ingeniería industrial levantó la mano. Señor Ribeiro, ¿no le da miedo que cuando usted se retire, sus hijos no puedan mantener el nivel de éxito que usted alcanzó? Era una pregunta inteligente que me obligó a reflexionar profundamente sobre el futuro. Mira, le contesté, cuando yo empecé esta empresa a los 61 años, mi objetivo no era crear un imperio empresarial. Mi objetivo era demostrarme a mí mismo y a mi familia que todavía tenía fuerzas para salir adelante. El éxito vino después, como consecuencia natural del trabajo honesto y la perseverancia. Pero lo más importante, continué, es que mis hijos no van a heredar solo una empresa próspera. Van a heredar los valores que la hicieron próspera, el respeto por el trabajo de cada empleado, la honestidad en todas las transacciones, la humildad para aprender de los errores y la convicción de que una familia unida puede superar cualquier obstáculo. Al final de la conferencia, los estudiantes se pusieron de pie para aplaudir durante varios minutos. Muchos se acercaron después para pedirme consejos sobre sus propios proyectos emprendedores, para contarme sus miedos sobre el futuro laboral, para agradecerme por haberles demostrado que las crisis pueden ser oportunidades disfrazadas. Pero el comentario que más me emocionó fue el de un estudiante de último año que se me acercó cuando ya me estaba yendo. Don Gonzalo, mi papá perdió el trabajo el año pasado y está muy deprimido, convencido de que ya es muy viejo para empezar de nuevo. ¿Puedo mostrarle el video de su conferencia? Creo que le va a dar esperanzas. Por supuesto, le contesté, y decirle que si necesita hablar con alguien que pasó por lo mismo, puede llamarme cuando quiera. A veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos en nuestras luchas. Le di mi tarjeta personal y le pedí que me mantuviera al tanto de cómo evolucionaba la situación de su padre. Esa noche, cuando llegué a casa después de la conferencia, encontré a Diego esperándome en el living. Papá, me dijo, vi el video de tu conferencia en internet. Me emocioné tanto que tuve que llamar a mamá para que viniera a buscarme al trabajo porque no podía manejar de lo que estaba llorando. Me contó que durante toda la conferencia había estado pensando en el momento más doloroso de nuestra relación, cuando me había dicho esas palabras terribles. Papá, me dijo, yo creía que cuando te dije arréglate solo, te estaba echando de mi vida para siempre, pero ahora entiendo que sin darme cuenta te estaba empujando hacia tu destino, porque si yo no te hubiera dicho esas palabras, vos nunca habrías descubierto todo lo que eras capaz de lograr. Sus palabras me llegaron al alma. Me hicieron entender algo que no había procesado completamente hasta ese momento, que Diego no solo había sido el causante del dolor más grande de mi vida, sino también, paradójicamente, el responsable indirecto del éxito más grande de mi vida. Que su rechazo había sido el empujón que necesitaba para descubrir fuerzas que no sabía que tenía. En diciembre del 2027, para cerrar un año extraordinario, decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho, un viaje familiar completo a Europa. Fuimos todos, Patricia y yo, Diego con su nueva novia que había conocido en la empresa, Sebastián con su esposa embarazada,
Valentina con Tomás y Lucía, y obviamente Mateo, que ya tenía 11 años. El viaje duró 3 semanas y recorrimos España, Italia y Francia. Pero no fue un viaje de turistas comunes. En cada ciudad visitamos empresas de seguridad para conocer tecnologías nuevas, sistemas operativos diferentes, modelos de gestión innovadores. Era una mezcla perfecta entre vacaciones familiares y actualización profesional. En Madrid visitamos la sede europea de una multinacional de seguridad que nos recibió como colegas del sector. Cuando les contamos la historia de nuestra empresa, desde mis días como sereno nocturno hasta el presente, el director general español nos dijo algo que jamás voy a olvidar. En España tenemos un dicho: no hay mal que por bien no venga. Su historia es la demostración perfecta de esa filosofía. En Roma tuvimos una experiencia increíble visitando los sistemas de seguridad del Vaticano. Los responsables de la seguridad papal nos mostraron tecnologías que estaban 10 años adelantadas a lo que usábamos en Argentina. Sebastián tomó notas de todo, fotografió equipos, hizo contactos para importar sistemas similares a nuestro país. Pero el momento más emotivo del viaje fue en París, cuando estábamos cenando todos juntos en un restaurante cerca de la Torre Eiffel. Mateo, mi nieto mayor, pidió hacer un brindis por el abuelo más valiente del mundo, que nos enseñó que nunca hay que rendirse, que las familias unidas pueden lograr cualquier cosa y que los sueños se pueden cumplir a cualquier edad. Esa noche, caminando por las calles iluminadas de París con toda mi familia a mi alrededor, me sentí el hombre más afortunado del mundo. No solo por el éxito empresarial que habíamos logrado, sino por haber recuperado algo que creía perdido para siempre: la unidad familiar verdadera, basada en respeto mutuo y valores compartidos. Al volver del viaje europeo, en enero del 2028, tomé una decisión que había estado meditando durante meses: empezar a escribir un libro sobre toda mi experiencia. No solo sobre la empresa, sino sobre la vida en general, sobre cómo superar las traiciones familiares, cómo reinventarse después de los 60, cómo convertir los fracasos en oportunidades. El libro se llamaría Arréglate solo, Memorias de una segunda oportunidad, y estaría dirigido a todas las personas que en algún momento de sus vidas se habían sentido abandonadas, demasiado viejas para empezar de nuevo, sin fuerzas para seguir luchando. Quería que mi historia sirviera de inspiración para otros que estuvieran pasando por situaciones similares. El proceso de escritura me llevó un año completo. Todas las noches, después de terminar con el trabajo en la empresa, me sentaba en mi escritorio a escribir durante 2 o 3 horas. Revivía episodios dolorosos que había tratado de olvidar, analizaba decisiones que había tomado por instinto, reflexionaba sobre lecciones que había aprendido a los golpes. Escribir el libro fue también una forma de terapia familiar. Cada capítulo lo compartía con Patricia y con mis hijos para que me dieran su perspectiva sobre los eventos que describía. Muchas veces descubrimos que recordábamos los mismos episodios de manera diferente, y esas conversaciones nos ayudaron a entender mejor nuestras reacciones y motivaciones de esa época. Diego fue quien más se involucró en el proceso de escritura. Me ayudó a estructurar los capítulos, revisó mi gramática y mi estilo, me sugirió agregar anécdotas que yo había olvidado, pero que él recordaba vívidamente. Trabajar juntos en el libro fue como una reconciliación adicional, más profunda y definitiva que todas las anteriores. «Papá», me dijo un día mientras revisábamos el capítulo sobre nuestra reconciliación, «escribir este libro juntos me está ayudando a entender cosas sobre mí mismo que nunca había procesado. Me está ayudando a entender por qué me convertí en una persona tan soberbia durante esos años y por qué tu ejemplo me cambió tan profundamente». El libro se publicó en marzo del 2029, cuando yo tenía 68 años. La editorial organizó presentaciones en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. En cada presentación contaba la historia completa, respondía a preguntas del público, firmaba ejemplares para gente que me agradecía por haberles dado esperanzas. Pero la presentación más emotiva fue en La Matanza, en el Centro Cultural Municipal, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. Vinieron más de 500 personas.
empleados actuales y exempleados de la empresa, clientes, proveedores, vecinos del barrio, estudiantes de escuelas técnicas, desempleados que buscaban inspiración. Durante esa presentación, conté por primera vez públicamente todos los detalles de mi reconciliación con Diego. Hablé sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades, sobre la importancia de mantener los vínculos familiares por encima de cualquier conflicto. Al final de mi charla, Diego pidió subir al escenario para hablar. Yo fui el hijo que le dijo a mi padre, «Arréglate solo cuando más me necesitaba», les dijo a todos los presentes con lágrimas en los ojos. Fui el hijo ingrato que creyó que el dinero y el estatus social eran más importantes que la familia. Pero este hombre, me señaló, no solo se las arregló solo como yo le había dicho, se las arregló tan bien que después tuvo la generosidad de perdonarme y darme la oportunidad de trabajar con él. Hoy, continuó Diego, soy vicepresidente de la empresa más exitosa que mi padre creó de la nada, pero sobre todo, volví a ser su hijo. Y puedo decirles a todos ustedes que no hay éxito profesional que se compare con la satisfacción de haber recuperado el amor y el respeto de tu familia. La ovación duró 10 minutos. Al final del evento, se nos acercaron docenas de personas para contarnos sus propias historias de conflictos familiares, de reconciliaciones pendientes, de sueños postergados. Una señora mayor me agradeció por haberle dado fuerzas para hablar con un hijo con el que no se hablaba hacía 5 años. Un hombre de 50 años me dijo que después de escuchar mi historia iba a intentar emprender el negocio que había estado postergando por miedo al fracaso. Esa noche, cuando llegamos a casa después de la presentación, Patricia me hizo un comentario que me quedó grabado para siempre. Gonzalo, yo creo que la verdadera misión de tu vida no era crear una empresa exitosa. Era demostrar que el amor familiar puede superar cualquier traición y que nunca es demasiado tarde para cambiar completamente el rumbo de tu destino. Tenía razón. El éxito empresarial había sido importante, pero lo realmente transformador había sido el proceso de crecimiento personal y familiar que habíamos vivido. Habíamos demostrado que una familia puede desintegrarse por la soberbia y la ingratitud, pero también puede reunificarse por el trabajo conjunto y el perdón mutuo. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, tengo 69 años y puedo decir con total honestidad que vivo la época más plena y satisfactoria de toda mi vida. Mi empresa emplea a 500 personas, factura 500 millones de pesos anuales, opera en 35 ciudades argentinas y ha capacitado a más de 5.000 profesionales de la seguridad. Mis 3 hijos trabajan conmigo todos los días, no como empleados, sino como socios y colegas que respetan mi experiencia, pero aportan ideas frescas y energía renovada. Mis nietos Mateo y Lucía me visitan regularmente en la oficina, ya hablan de estudiar carreras relacionadas con la empresa familiar y me tratan con un cariño y una admiración que me emocionan todos los días. Patricia, mi compañera de toda la vida, sigue siendo mi mejor consejera, mi confidente más confiable, y la mujer que me enamoró hace más de 40 años. Juntos hemos superado la pobreza y la abundancia, la separación familiar y la reconciliación, los fracasos más dolorosos y los éxitos más gratificantes. Pero lo que más me enorgullece no son las cifras de facturación ni los reconocimientos que he recibido. Lo que realmente me llena de satisfacción es saber que mi historia ha inspirado a miles de personas a no rendirse nunca, a convertir las traiciones en motivaciones, a entender que las crisis pueden ser oportunidades disfrazadas. Mi libro se ha convertido en un bestseller, no porque esté bien escrito, sino porque toca fibras emocionales que resuenan en mucha gente. Recibo cartas y mensajes de personas de toda Argentina y otros países latinoamericanos que me cuentan cómo mi historia las ayudó a superar divorcios, desempleos, conflictos familiares, depresiones, miedos al fracaso. Esta es mi historia completa y definitiva. La historia de cómo las 3 palabras más crueles que me dijeron en la vida, arréglate solo, se convirtieron en la llave que abrió todas las puertas que yo creía cerradas para siempre. Porque cuando alguien te dice que te arregles solo,
Estás sin saberlo planteándote el desafío más importante de tu vida. Descubrir si eres capaz de ser la mejor versión de ti mismo cuando nadie más cree en tus posibilidades. Yo acepté ese desafío a los 60 años, cuando la mayoría de la gente piensa que la vida ya está definida para siempre. Y puedo decir con total certeza que fue la mejor decisión que tomé en toda mi existencia. Porque me arreglé solo, pero terminé construyendo algo mucho más grande que yo mismo, una familia reunificada, una empresa próspera y un legado de esperanza para cualquiera que se sienta demasiado viejo, demasiado cansado o demasiado derrotado para empezar de nuevo.